Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Carmona, psicólogo clínico. Recuerda suscribirte al canal, darle like a este video y por supuesto compartir tus dudas, comentarios, no solo contigo, sino con los contactos que creas que les va a ser de utilidad este video. Y bueno, yo quisiera hacer este video orientado hacia cómo enfrentar tus miedos. El enfrentar tus miedos requiere una serie de cosas, una batalla tremenda en tu persona, por supuesto, pero a su vez es muy gratificante el hecho de que tú vayas a darle solución a estos miedos y por supuesto te deja con muy buen sabor de boca, te sube tu autoestima y por supuesto te prepara a enfrentar muchas cosas igual o más fuertes que lo que ya hayas superado. El miedo es algo aprendido. El miedo es diferente al hambre, a la sed, a las ganas de ir al baño. Todas esas emociones son innatas o son parte de la biología humana. Pero el miedo es algo que tú aprendes de niño. Si tú pones un niño en una cornisa, de una azotea o en las escaleras, te vas a dar cuenta que ese niño puede caminar y estar a punto de caerse, salvo que tú lo llegues a salvar y le va a dar más miedo al adulto que al niño. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta que el miedo es algo que tú aprendes por tus experiencias y por lo que hayas vivido. Es de ahí que que hacer un análisis de tu vida para que tú puedas saber cuáles han sido tus principales miedos y por supuesto enfrentarlos de forma certera y oportuna. Hay dos ejercicios que yo manejo que son muy básicos y muy simples para poder hacer el enfrentamiento de todos tus miedos. Y un miedo, una forma en la cual tú puedes enfrentar tu miedo es la inoculación del estrés y otra es el control de diálogo interno. Ambas herramientas son de terapia cognitivo-conductual. Hay muchas otras herramientas para poder atacar esta situación de los miedos, pero te voy a expresar algunos tips para que tú puedas enfrentar tus miedos de forma objetiva. Bueno, como había dicho, primero tienes que saber cuáles son esos miedos que tú has tenido en toda tu vida. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo al rechazo de la gente. Es algo muy clásico. El hecho de que yo no me puedo declarar a otra persona porque tengo miedo a que me rechace. Tengo miedo a fracasar en lo que hago, en un negocio, en ir a una entrevista laboral. Tengo miedo a fracasar. Tengo miedo incluso al éxito. Hay gente que le tiene mucho miedo al éxito. Y en sí, pues hay muchos miedos de los cuales nos podemos encontrar. Un miedo que, por ejemplo, yo superé a través de esta situación de la terapia es el miedo a los juegos mecánicos. Yo en una ocasión había ido a una feria y iba subiendo la montaña rusa y entonces el juego se empezó a desencarrilar y empezó a salir chispas por todos lados y fue una situación que fue bastante estresante para mí y fue obviamente una raíz de un miedo que tenía hacia los juegos mecánicos y que por supuesto me condicionó a que yo no fuera a estos parques de diversiones y demás, ¿no? Es un ejemplo burdo de un miedo que yo tenía y que lo supe enfrentar. Y por supuesto yo quiero que tú ubiques cuáles son los miedos que tú tienes. Si tú tienes miedo a cualquier cosa, quiero que lo escribas en una hoja. Reflexiona acerca de todos tus miedos. ¿Cuáles son? ¿En qué te han impedido trascender, por supuesto? Y ya que tengas ubicados estos miedos, quiero que hagamos paso a estas dos herramientas. La primera es la inoculación del estrés. Inoculación de estrés se refiere a cuando tú puedes encapsular el miedo y tú puedes protegerte de toda esa situación estresante. Quiero que tú tomes, ya que tengas esos miedos, una hoja y te dibujes en el centro. Te dibujes a ti en el centro de la hoja, que hagas una especie de burbuja y alrededor de esa burbuja quiero que construyas imágenes positivas, vivencias o cosas que tú podrías hacer no teniendo ese miedo. Por ejemplo, si yo tengo miedo a hablar en público, bueno, afuera de la burbuja yo puedo poner, yo si no tuviera miedo a hablar en público podría tener más amigos o podría ser una persona más segura, podría tener más autoestima, etcétera. Vas a cuidar a tu persona a través de poner esas palabras afuera de esa imagen. Ya que tengas esa hojita, lo que hay que hacer únicamente es recordarlo. La mente funciona
de una forma muy rápida, y después voy a hablar de cómo funciona la mente. Hay pensamientos automáticos y hay ideas, y que generalmente se hacen ideas irracionales si uno no logra controlar los miedos. Pero bueno, esta hoja te va a ayudar para que tú puedas ver cuáles son las gratificaciones que tú tengas, y que por supuesto tú te vayas preparando para el evento. Quiero que tú tomes al toro por los cuernos y que en la ocasión te vayas aproximando poco a poco al evento que te vaya causando miedo. Por ejemplo, si a ti te dan miedo las ratas, poco a poco tú tienes que envolver repito, a tu dibujito de todo eso que te dé miedo, que no te dé miedo, para que poco a poco tú vayas acercándote a una rata. Es algo muy, tal vez un poco difícil, pero sí quiero que tú poco a poco vayas haciendo aproximaciones y vayas viendo que puedes controlar ese estrés a través de todos los pensamientos positivos que están en tu hojita. Ese es un ejemplo muy fácil y muy práctico. Y de hecho, el hecho de que tú vayas acercándote poco a poco hacia la situación estresante va a hacer que tú vayas tolerando un poco más y cada vez más esa situación. Yo pude controlar esta situación de los juegos mecánicos porque precisamente hice una hoja en la cual yo ponía que sí podía resolver ese problema, podía tener más amigos o podía divertirme más y todo eso. Y poco a poco me fui acercando. Había ocasiones en las que yo tenía que estar formado y iba viendo. De hecho, en una ocasión estaba hasta ya a punto de pasar al juego mecánico, ya era mi tanda de personas la siguiente a pasar y yo me tuve que regresar por ese miedo. Pero bueno, yo quiero que tú lo vayas controlando paso a paso. Tal vez no vas a lograr de un solo golpe combatir ese miedo, pero sí lo vas a hacer en aproximaciones para que puedas controlarlo y seas más tolerante cada vez. Y otra herramienta es el control de diálogo interno. Cada uno de nosotros tenemos una persona que nos trata de sabotear en todas las acciones que hagamos. Es la voz que te dice, no lo intentes, ya lo has intentado y vas a perder. Esa voz se genera, por supuesto, a través de las malas experiencias que hayamos pasado. Pero el miedo tú lo puedes vencer a través de ese control del diálogo interno. Es como si tú intentaras combatir o reflexionar acerca de las cosas que realmente son irracionales y que puedes vencer. Si tú tienes miedo a los payasos o cualquier cosa que hayamos platicado aquí, sé racional. ¿Por qué le tienes miedo a eso? Si realmente no es algo que tú creas que es tan fundamental, ¿por qué? Es algo que tú puedes hacer. Tú puedes controlar este diálogo y reforzar esa situación. Lo que pasa es que cuando llega una situación estresante de miedo, bueno, digo situación estresante porque nosotros así le llamamos, o situación perturbadora, pero bueno, en lo que se me quita es el lenguaje. Cuando llega el miedo, a veces uno está tan condicionado a ni siquiera pensar y simplemente actuar por reflejo. Si yo tengo miedo a cualquier cosa, ya ni siquiera lo pienso, ya únicamente me paralizo o no hago nada por combatir ese miedo. El control del diálogo interno, el autodecirnos qué estamos haciendo, por supuesto que va a ayudar a que nosotros estemos combatiendo esta situación, y por supuesto que nos va a ayudar mucho el que nosotros intentamos controlar a través de un diálogo racional, tratando de combatir todas situaciones que no tienen cabida o que no son racionales. Obviamente este diálogo interno te va a ayudar mucho para que puedas sobresalir tus miedos, que puedas poder ser una persona mucho más combativa hablando de esas situaciones, que enfrentes esos miedos, y a su vez que te haga una persona mucho más tranquila. Y claro, anexa a esto también a situaciones como el respirar, el pegarte a una pared, tomar la máxima cantidad de aire que puedas, intentar jalar aire, sacarlo y hacer todas las situaciones que tú creas necesarias que te traten de dar, que te den tranquilidad. Y bueno, si tú quieres saber más información de todas estas situaciones, recuerda contactarme a través de los medios ya mencionados, y agradezco tu tiempo. Soy el psicólogo Emanuel Carmona, muchas gracias.